El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. El mundo está clamando por justicia. Están clamando por justicia 900 millones de personas que no tienen agua potable. Cuando el agua se escurre libremente de muchísimas canillas y se desperdicia agua en cantidad gigantesca. Están clamando por justicia los 1.200 millones de personas que tienen hambre severa, cuando por otro lado se tiran toneladas de alimentos en los países más ricos y en los sectores más ricos de las sociedades. Están clamando por justicia los más de 50 millones de desplazados climáticos frente a equilibrios climáticos que se hacen pedazos bajo el impacto de los gases contaminantes lanzados por empresas que no tienen ningún escrúpulo en llenar de gases contaminantes la atmósfera del planeta. ¿Qué posición tienen respecto a esto actualmente las grandes religiones del planeta? El 90% del género humano, de acuerdo a las últimas encuestas internacionales, tiene fe. Participa de una de las grandes religiones del planeta. 9 de cada 10 personas. ¿Y qué posición tiene la grande religión del planeta frente a este clamor por justicia? Vamos a recorrer rápidamente lo que piensan dos de las creencias espirituales más influyentes en la historia del planeta Tierra. Vamos a recorrer rápidamente lo que propone el texto bíblico. La Biblia es el texto básico del pueblo judío, pero asimismo es el texto básico del islamismo y fue transmitido a través de Jesús de Nazaret, que fundador del cristianismo, a la inmensa grey cristiana. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver lo que actualmente está diciendo a diario el Papa Francisco. La Biblia es el libro más leído en toda la historia del género humano. La palabra más mencionada en el texto bíblico es la palabra pobreza.
Y la Biblia tiene varios mensajes estructurados sobre cómo se debe enfrentar la pobreza. Primer mensaje. En la Biblia, la voz de los profetas dice una y otra vez: no habrá pobres entre vosotros. Pero los profetas no decían lo que iba a pasar. Eso es un error. Los profetas decían lo que debería pasar. Eran interpelantes morales del género humano. Entonces, desde las páginas de la Biblia, los profetas le dicen a todo el género humano: no debe haber pobres entre vosotros. ¿Qué está señalando? Que Dios ha entregado un mundo infinitamente rico en agua potable y posibilidad de desarrollar y producir alimentos, una naturaleza hermosísima y con leyes que la autorregulan. Todas las posibilidades para que los seres humanos puedan vivir una vida digna. Si hay pobreza es porque los seres humanos han organizado la sociedad de tal modo que han generado pobreza. En segundo lugar, la Biblia plantea mucho cuidado a los poderosos con avasallar los derechos de los pobres. La Biblia repite una y otra vez en la voz de la divinidad directamente que se debe proteger al huérfano, a la viuda y al extranjero. O sea, tres de las mayores figuras de opresión de toda la historia del género humano. El huérfano, los niños sin la protección más esencial que es la familia. La viuda, que ha quedado débil por la pérdida de su cónyuge. Y el extranjero, aquel que llega a tierras que no son las tierras en las que nació. La Biblia dice: poderosos, de ninguna manera discrimines, subyugues, explotes al huérfano, a la viuda y al extranjero. La Biblia, al mismo tiempo que un tratado espiritual, el más profundo y moral, es absolutamente práctica. Y entonces la Biblia establece disposiciones concretas para que esto se dé en la realidad. La Biblia establece que todos los seres humanos deben aportar el 10% de todo lo que ganan para causas de interés colectivo. Se llama el diezmo. Es el primer impuesto en la historia del género humano. O sea, en la Biblia están sentadas las bases de que debe haber una contribución fiscal del conjunto para financiar la educación, para financiar la salud, para financiar las posibilidades de desarrollo de todos los seres humanos. La Biblia establece una legislación social amplísima que protege a los trabajadores de todas las formas posibles. En la Biblia está establecido que el salario hay que pagarlo el día que la persona trabajó, no a los 15 días, al mes. La Biblia establece el descanso semanal, que los trabajadores deben descansar. La Biblia establece que es imprescindible que haya igualdad. Los dos grandes temas por los que clama el mundo actualmente son pobreza y desigualdad.
La Biblia protege a los trabajadores, protege a los pobres y al mismo tiempo es un llamado permanente a que no haya grandes desigualdades en el género humano. La Biblia plantea centralmente que todos los seres humanos son iguales en lo más básico. Son iguales ante la divinidad. En la Biblia no hay posibilidad de hacer lobbies ni presiones políticas para influir a la divinidad. Por más ropas ricas y tronos y joyas que tengan, son iguales ante la divinidad en lo más básico. Los seres humanos son iguales en el nacimiento y son iguales en la muerte. Y son iguales en los momentos más decisivos de la existencia. Pero la Biblia no se conforma nunca con los planteamientos morales solamente. Los lleva a disposiciones concretas y entonces estableció una institución totalmente única en el género humano, que se llama el Año del Jubileo. El Papa Juan Pablo II era el Papa cuando se inició el año 2000, el nuevo milenio, y proclamó que el nuevo milenio debía ser el milenio del jubileo, tomando la institución bíblica del jubileo. En la antigüedad el bien más importante de todos era la tierra. Y la Biblia establece que la distribución de la tierra, la primera vez que se distribuyó la tierra, que fue cuando el pueblo de Israel, después de atravesar el desierto, llegó a Canaán y se hizo una distribución de la tierra, la Biblia establece que esa distribución debía ser a cada familia según el número de hijos, totalmente igualitaria. Pero la Biblia establece la posibilidad de que los seres humanos, en sus debilidades y en sus extravíos, le roben la tierra los unos a los otros, se apoderen de la tierra de las viudas y de los huérfanos. Y entonces, previniendo eso, establece que cada 50 años, eso se llama el año del jubileo, la tierra debe volver a su distribución original. O sea, totalmente igualitaria. En una palabra, en la Biblia está el plan más ambicioso de la historia del género humano de reforma agraria permanente, para ponerlo en términos modernos. Que todos tienen que tener el derecho a la tierra, que era el bien básico de donde se extraían todos los productos que existían en la antigüedad. Es aplicable totalmente a nuestros tiempos, a todos los otros bienes. Todos deberían tener acceso a las nuevas tecnologías, a la internet, a la educación. Maimónides es uno de los mayores intérpretes de la historia de la Biblia. Escribió en el año 1000 que hay que desarrollar la legislación bíblica de ayudar a los pobres y estableció que en la práctica hay lo que llamó la escalera de la ayuda al otro, 7 niveles de ayuda al otro. El nivel más bajo es el que ayuda al otro de mala gana. Lo ayuda porque lo presiona a su grupo social, porque se vería mal que no ayude. Y va subiendo la escalera Maimónides según el grado de genuinidad en la ayuda del otro y según el grado de anonimato, porque la ayuda debe ser con la máxima dignidad.
protegiendo el anonimato de quienes ha ayudado. El grado mayor de toda la escalera de Maimónides dice textualmente ayudar al otro de manera tal que no necesite más ser ayudado, dándole un crédito o entrando en sociedad con él. O sea, ayudándolo a montar una pyme, ayudándolo a montar un emprendimiento productivo, una cooperativa, una fuente de trabajo. Las políticas sociales más avanzadas del planeta, todas están simplemente implementando el plan original bíblico en este aspecto. La Biblia hace la admonición permanente a los poderosos que su poder es absolutamente transitorio. Es un llamado permanente a la justicia social. Mi última referencia, el texto bíblico. En la antigüedad establece la jubilación. Establece que todo aquel que ha trabajado en su vida debe ser protegido por el conjunto de la sociedad después que no puede seguir desarrollando sus actividades. Al mismo tiempo que establece el respeto más profundo a los ancianos y que la sabiduría de los ancianos debe ser parte esencial de la toma de decisiones en la sociedad. Instituciones que han retrocedido totalmente hoy en Europa, se están devastando los sistemas jubilatorios a través de las políticas de austeridad salvaje. Y el respeto a los ancianos es uno de los grupos más marginados de todo el planeta Tierra. Ese es el mensaje bíblico que fue transmitido por Moisés y que fue transmitido posteriormente por Jesús de Nazaret. ¿Y qué piensa la Iglesia Católica actualmente sobre el clamor por justicia que hay en el género humano? La Iglesia Católica termina de elegir un nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Fratelli e sorelle, buonasera. El Papa Francisco se reunió con 900 estudiantes de colegios jesuitas y les dijo: en un mundo donde hay tantas riquezas, tantos recursos para dar de comer a todos, es imposible entender que haya tantos niños que pasan hambre, tantos niños sin educación, tantos pobres. Y concluyó: la pobreza hoy es un grito. El Papa Francisco gritó en nombre de los que tienen hambre, de los que no tienen educación, de los millones. El Papa Francisco adoptó un nombre, ¿no? Resolvió llamarse Francisco. ¿Y en nombre de quién resolvió llamarse Francisco? En nombre de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un joven de 24 años de una familia muy rica. Fue a su padre y le dijo que quería vivir con los pobres, que quería estar en medio de los pobres, que la vida no tenía sentido para él de ese modo. Le entregó sus vestiduras absolutamente ricas y se fue a vivir con los pobres hasta el fin de sus días. Murió en la pobreza más absoluta, predicando entre los pobres y viviendo con los pobres. El Papa Francisco eligió ese nombre, el nombre de Francisco de Asís. Así como la Biblia, el Papa Francisco habla de cosas muy concretas.
Llamó a acabar con la tiranía del dinero y la dictadura de una economía sin rostro ni verdadero objetivo humano. El origen último de la crisis financiera mundial es una profunda crisis humana. El Papa Francisco está haciendo un llamado permanente a preocuparnos por los pobres. No lo ha hecho desde la riqueza. Lo ha hecho desde la asunción, desde el primer día de su mandato, de una vida absolutamente austera, dejando de vivir en las suntuosas residencias que en otros papados anteriores se construyeron para albergar a los papas, saliendo de la iglesia de los lujos para vivir en una casa junto a una cantidad de sacerdotes. No robemos a esperanza. De lo contrario, tornémonos todos portadores de esperanza. Papa Francisco dice: terminen con el trabajo esclavo. No se puede pagar sueldos miserables como paga el capitalismo salvaje en gran parte del planeta. Terminen con el capitalismo salvaje, dice el Papa Francisco. Tiene que haber una economía con rostro humano. Vamos a las causas, dice el Papa Francisco, las finanzas especulativas, la corrupción. La Biblia es portadora de ese mismo mensaje. El mismo mensaje aparece en otras espiritualidades muy importantes en el género humano. El principal discípulo de Confucio, que tiene más de 1.000 millones de personas que siguen sus enseñanzas, se llamó Mencius. Mencius llegó una vez a la corte de un rey opulento. Era una época de malas cosechas. El rey había guardado todos los alimentos producidos en sus graneros. Y todo el camino en que Mencius llegaba a la corte del rey estaba lleno de personas que se estaban muriendo de hambre en el camino. Y el rey guardaba en sus graneros los alimentos para él, su familia y su corte. Y entonces Mencius le dijo al rey: tú te guardas los alimentos en tus graneros y dices que la culpa la tienen del hambre de tus súbditos, la tienen las malas cosechas. Es como aquel que mata al otro con un cuchillo, lo asesina y dice que la culpa la tuvo el cuchillo. La Biblia, el Papa Francisco, Confucio, las religiones han tomado posición desde los orígenes del género humano. Muchas veces fueron desvirtuadas por aquellos que cayeron en la tentación en la que no cayó San Francisco de Asís, en la que no cayó Moisés, en la que no cayó los profetas. Salieron con los poderosos y formaron parte del sistema de explotación. Actualmente el llamado está más vivo que nunca. Recorren el mundo muchísimos sacerdotes y personas de fe en tareas voluntarias de todo tipo, desde la Madre Teresa de Calcuta hasta los humildes sacerdotes que trabajan en Villas Miserias en la Argentina, de todas las religiones. Las religiones son una fuente moral muy importante para el género humano cuando su práctica es coherente con el mensaje y es coherente con aquellos que como Moisés, que como Isaías, que como Jeremías, que como Miqueas, que como Juan 23 y como el Papa Francisco acompañaron con coherencia vital el mensaje que estaban transmitiendo. Ese mensaje
es parte central de la posibilidad de responder al clamor de justicia que no puede esperar más. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.